Cuando hablamos de mejorar el poder adquisitivo de la clase trabajadora, hablamos sobre todo de una tensión estructural que existe en este sistema. La base de la ganancia de los propietarios, de los capitalistas, es siempre el grado de explotación que existe sobre los trabajadores y las trabajadoras, porque las leyes inherentes de este sistema, en las que la competencia exige una permanente maximización de beneficios, llevan a que de manera también permanente se estén buscando mecanismos para hacer más rentable la fuerza de trabajo. ¿Y qué más ocurre con eso? Pues que esa búsqueda se hace aún más intensa en los periodos de crisis, donde hay una desesperada necesidad de remontar beneficios y se nos carga con todo el peso a la clase obrera. Y para esto es indispensable, por cierto, también la ayuda de los gobiernos. Y así, pues, muchas de las medidas y de los efectos de esa ofensiva, de ese ataque para remontar beneficios a nuestra costa, se acaban cronificando, se acaban, pues, quedando de manera permanente, ¿no? Esto se puede ver claramente con la reforma laboral de 2012 y luego también con su posterior heredera, la de 2021. Luego también ocurre que las crisis son cada vez más profundas y más veloces, y esto supone que las familias trabajadoras pues no lleguen nunca a recuperarse de la conmoción que ha supuesto la crisis anterior. Y así se explica que los trabajadores en España hayan perdido un 12% de poder adquisitivo desde 2008. Y ahí entran en juego pues, la inflación, la congelación salarial, la introducción de mecanismos de presión a la baja, etcétera, etcétera, ¿no? Y a todo ello hay que sumarle también pues, la cada vez mayor desprotección, la inestabilidad, que son resultado de la introducción de mecanismos de flexibilización de las relaciones laborales. O sea que ya no es solo que con el salario a buena parte de los trabajadores y las trabajadoras no nos dé case para vivir, sino que cada vez tenemos más dificultad y tenemos que hacer todavía más esfuerzos para tener un salario y un empleo que lleguen a ese casi, ¿no? Podemos sacar una conclusión fundamental de lo anterior, y es que los trabajadores y las trabajadoras debemos concebir la lucha por nuestro salario, en primer lugar, como algo que tiene que estar sujeto única y exclusivamente a nuestros intereses y a nada más. Es decir, algo que de ninguna manera esté sujeto o sea dependiente de las posibilidades de la economía, ¿no? De eso que se llaman las posibilidades de la economía, que en realidad no es más que una manera de camuflar las necesidades de la ganancia de los capitalistas, vamos. Y luego, en segundo lugar, tenemos que entender esa lucha también como algo integral, es decir, como algo que hay que dar tanto dentro como fuera del lugar de trabajo, porque cuestiones como la carestía de la vida, el recorte en el acceso a los servicios públicos, el recorte también en la calidad de estos servicios públicos, todo eso al final también tiene una repercusión en la capacidad adquisitiva que tenemos la clase trabajadora. Entonces hoy, por ejemplo, una situación de gravísima emergencia, ¿no?, es el tema de la vivienda, porque se ha producido un proceso de concentración progresivo de la propiedad. Y claro, ¿qué pasa? Que la vivienda como bien de mercado se convierte en un espacio de inversión, de rentabilidad. ¿Para quién? Pues para los mismos capitalistas que nos están explotando en la empresa. Entonces, el encarecimiento de la vivienda y de otros tantos gastos esenciales para nuestra vida no es proporcional a la subida de los salarios y ni mucho menos es algo adaptado a la inestabilidad salarial de buena parte de la clase obrera, como son, por ejemplo, de manera muy clara los jóvenes. Entonces, en conclusión, la vivienda, la lucha por el acceso al conocimiento, por contar con un sistema sanitario gratuito, todo ello son como guerrillas entre el capital y el trabajo que están insertas en la batalla general de la lucha de clases. Y esto nos lleva a un tercer punto, que es que cada una de las luchas parciales, cada una de esas manifestaciones particulares de rebeldía frente a las violencias del capitalismo deben interrelacionarse, deben unirse y tienen que elevarse al plano de la denuncia global, de la enmienda a la totalidad del sistema capitalista. Y eso al final es la vieja disyuntiva entre reforma y revolución, ¿no? Pero el camino de la revolución no es tampoco el camino del utopismo ni del maximalismo, o sea, no se trata de decir que hay que cambiarlo todo de raíz y sentarse a esperar a que ese cambio aparezca de manera mágica, ¿no? Claro, eso hay que construirlo y hay que disputarlo. De lo que se trata es de reforzar en cada pequeña lucha nuestra preparación, tanto organizativa como política, y que en el seno del conflicto contra quienes viven a costa de nuestra necesidad se involucre a cada vez más compañeras y compañeros y que nuestra lucha y nuestro crecimiento colectivo sea la vía de verificación de que ese cambio existe y de que está construyéndose. Cuando los comunistas criticamos el posibilismo socialdemócrata, no lo hacemos desde un romanticismo infantil, sino que realmente lo hacemos oponiendo a eso pues, un realismo político revolucionario, que es algo que parte de lo real, que
parte realmente de lo que existe, ¿no? y nace para defender y para desarrollar los intereses de nuestra clase. El posibilismo reformista es eso que subordina la amplitud de la acción política de los trabajadores a las necesidades del capital. O, dicho de otra forma, esa postura reformista que solo nos permite reivindicar hasta el punto en el que ya se altera la paz social, hasta donde digamos que se altera la normalidad, la tranquilidad en el desarrollo de una sociedad que realmente está basada en nuestra explotación, que es a lo que comúnmente muchas veces nos referimos como eso del conformarse con las migajas, ¿no? Esto es lo que hace que la vía reformista, la confianza en la socialdemocracia, en esas lógicas de la concertación, etcétera, etcétera, no sean funcionales, y ya no solo para conseguir el fin completo de nuestra explotación, sino que es que ya ni siquiera son funcionales, ni siquiera son útiles para conseguir mejoras duraderas y sustanciales para el hoy, para el ahora. Frente a esto, ¿qué es lo necesario? Pues el realismo revolucionario, que es algo que tiene que partir desde una hora, de manera inevitable, ¿no? Es decir, tiene que partir desde una correlación de fuerzas actualmente que es negativa, es así, venimos de muchos años de derrota acumulada, pero también tiene que partir de la constatación y de que, del hecho de que seamos conscientes de que la fuerza latente realmente sigue ahí y que está esperando a que los trabajadores volvamos a ser conscientes de ella, volvamos a despertarla y volvamos a articularla. Todo parece indicar que la rabia acumulada está cada vez más cerca de estallar en nuestro país. Cada vez son más las protestas que el Estado se ve obligado a callar, muchas veces a golpes, y creo que una de las claves, pensando en el desarrollo político reciente de nuestro país y en el fracaso del proyecto de la nueva socialdemocracia populista, es que ante un renovado ciclo de protestas nos preguntemos ahora cómo se puede garantizar que el protagonismo político lo tiene y lo ejerce la clase obrera. Y creo que eso es lo que va a asegurar esencialmente, volviendo a hacer de los lugares de trabajo, de las fábricas, de los polígonos, de las oficinas y de los campos, y también que la organización colectiva, militante y de base en todos ellos, pues hacer que ellos sean el núcleo de la combatividad, ¿no? Que sean todos ellos núcleos de combatividad, que sean, en definitiva, los ejes en torno a los cuales se articule la protesta. Es decir, levantar una oposición obrera frente al capitalismo, frente a cada una de sus violencias y a cada uno de sus partidos también. Creo que ese debe ser el camino, nuestro propio camino.